3 veces padre y 3 veces huérfano. La maldición que persigue a los hijos de Johann Sebastian. ¿Qué maldición persigue a una familia cuando 3 hijos mueren antes que el padre? Y un cuarto muere 8 años después, dejando a un niño en medio de una batalla legal que divide a las 5 madres que un día amaron al mismo hombre. ¿Cómo se hereda un imperio musical de 700 canciones, cuando quien lo construyó nunca quiso aceptar su muerte y murió sin testamento? ¿Y qué pasa cuando el apellido Figueroa se convierte en sinónimo de tragedia? 2 asesinatos, un infarto a los 27 años y un abuelo que aguantó 16 años con cáncer de huesos, pero no pudo escribir su última voluntad. La historia de los hijos de Johann Sebastian no comienza con música ni con jaripeos ni con Grammy. Comienza con sangre. El 27 de agosto de 2006, en Mission, Texas, un fanático alcoholizado disparó contra Trigo de Jesús Figueroa después de que el joven, de 27 años, le impidiera acercarse a su padre al término de un concierto. Trigo trabajaba como coordinador de seguridad de Johann Sebastian. Hizo su trabajo y murió haciéndolo. 3 hombres lo persiguieron, uno le pegó en la cabeza, otro sacó un arma. El poeta del pueblo sostuvo a su hijo en brazos mientras se desangraba en el suelo. Nunca pudo hablar de ese día sin quebrarse. En 2009 grabó una canción que tituló simplemente Trigo. Con tu recuerdo viviré, lo que me resta por vivir. Primero Dios y gracias a mi fe, nos volveremos a reunir. Pero Johann Sebastian no sabía que la fe no basta cuando la violencia decide quién vive y quién no. 4 años después, el 12 de junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa, 32 años, intentó entrar al bar Gran Hotel Cuernavaca con sus amigos. Le negaron el acceso. Comenzó una discusión. Un guardia de seguridad sacó un arma y disparó. 2 balazos, uno en el cuello, otro en el abdomen. Hemorragias internas y externas. Muerte en el acto. La Procuraduría General del Estado de Morelos aceptó esa versión, pero muchos la pusieron en duda cuando el Cártel del Pacífico Sur se adjudicó el asesinato. Nunca se supo la verdad. Lo que sí se supo es que Johann Sebastian había perdido a 2 hijos en menos de 4 años. Ambos de 20 y tantos. Ambos a balazos. Ambos hijos de Teresa González. Su primera esposa, la madre de sus 3 primeros hijos, José Manuel, el mayor, el único sobreviviente de esa primera familia, publicó en Instagram en 2016 una fotografía para recordar a sus hermanos muertos. No escribió nada más que sus nombres. No hacía falta. Y entonces llegó el 9 de abril de 2023. Julián Figueroa, 27 años, hijo único de Johann Sebastian y Maribel Guardia, fue hallado inconsciente en una recámara de su casa en Jardines del Pedregal, Ciudad de México. Infarto agudo al miocardio. Fibrilación ventricular. Sin signos de violencia. Simplemente el corazón le falló. Tenía la misma edad que Trigo cuando murió. 27. El Club de los 27, ese mito que rodea a músicos que mueren jóvenes, se había llevado a otro Figueroa. Pero lo más perturbador es que un día antes, Julián había publicado en Instagram un mensaje dedicado a su padre. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo. Pero a mí me importa un bledo. Solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammy, con la fama y el dinero. Pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá. Y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Al día siguiente, Julián estaba muerto. Como si el universo hubiera escuchado su deseo de reunirse con Johann Sebastian y lo hubiera cumplido de la forma más brutal posible. 3 hijos muertos, 3 de 8. Y los 5 sobrevivientes cargando con una pregunta que nadie puede responder. ¿Por qué nosotros seguimos vivos? José Manuel Figueroa, el primogénito, 49 años, cantante como su padre, ha dicho en entrevistas que la muerte de Julián retrasó la sucesión testamentaria de Johann Sebastian. Porque su padre, que sobrevivió 16 años con mieloma múltiple récord mundial, según su hijo, nunca quiso aceptar su muerte. Nunca hizo testamento. Y cuando falleció el 13 de julio de 2015 en su rancho de Teacalco, Guerrero, dejó un patrimonio estimado en $5 millones. Propiedades en Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, 2 ranchos principales, Yuliantla y Teacalco, un catálogo de 700 canciones con 12,000 versiones a nivel mundial, derechos de autor que siguen generando regalías, 5 Grammy, 7 Grammy Latino, y 8 hijos de 5 mujeres diferentes que ahora tenían que repartirse todo eso, sin un papel que dijera cómo. Si te interesa la historia detrás del ídolo, quédate. Lo que viene cambia la lectura del legado.
porque lo que pasó después de la muerte de Johann Sebastian no fue solo un proceso legal, fue una guerra silenciosa entre hermanos que crecieron en casas distintas, con madres que nunca se llevaron bien, con apellidos que compartían pero historias que no. Teresa González fue la primera esposa de Johann Sebastian. Con ella tuvo 3 hijos: José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús. Solo José Manuel sobrevive. En mayo de 2016, 8 meses después de la muerte de su padre, José Manuel compartió en redes sociales que había comenzado el proceso de sucesión testamentaria. Pero no sería fácil, porque después de Teresa vinieron otras 4 mujeres, y con ellas, otros 5 hijos. María del Carmen Ocampo dio a luz a Zarelea Figueroa en 1988. Zarelea, hoy de 36 años, intentó seguir los pasos musicales de su padre. En 2017 lanzó su primer EP, Te Recuerdo Bonito, con un tema titular llamado El Monstruo, un dueto entre ella y Johann Sebastian, grabado antes de su muerte. El disco no tuvo el éxito esperado. Zarelea tiene 112,000 seguidores en Instagram, donde se describe como mamá, esposa, cantante y soñadora. Está casada con Giovanni Berea desde 2018, tras 13 años de relación. Tienen 2 hijos, Santiago y Yorbella. Zarelea vive entre Taxco y su vida de influencer. No es famosa como su padre, pero tampoco es anónima. Es algo intermedio, algo incómodo. Ser la hija de Johann Sebastian sin poder llenar sus botas. Luego vino Maribel Guardia, la actriz costarricense, icono de la televisión mexicana. Se casó con Johann Sebastian en 1992. De esa unión nació Julián en 1995. El matrimonio duró 4 años. Terminó por una infidelidad de Johann Sebastian con la actriz Arlette Terán durante el rodaje de la telenovela Tú y yo. Maribel se divorció, pero nunca dejó de ser parte de la familia Figueroa. Crió a Julián sola, pero Johann Sebastian siempre estuvo presente. Y cuando Johann murió, Julián tenía 20 años. 8 años después, Julián también murió, y dejó un hijo, José Julián, de 7 años, fruto de su matrimonio con Imelda Garza Tuñón. Y aquí es donde la historia se vuelve una pesadilla judicial. Cuando Julián murió en 2023, dejó intestado. Igual que su padre, no hizo testamento. Tenía 27 años y un niño pequeño. Maribel Guardia, devastada por la pérdida de su único hijo, se volcó en su nieto José Julián. Imelda, viuda de Julián, vivía en la casa de Maribel. Parecía que la familia había encontrado una forma de mantenerse unida a pesar del dolor. Pero en noviembre de 2024, Maribel Guardia presentó una demanda familiar contra Imelda, solicitando la guarda y custodia temporal de su nieto. La demanda, de 36 páginas, argumentaba que Imelda tenía problemas de adicciones, que abandonaba al menor, que era generadora de violencia debido a su estado emocional y mental. Durante más de 2 meses, Imelda vivió en casa de Maribel sin saber que su suegra estaba reuniendo pruebas en su contra. El 21 de enero de 2025, Maribel hizo pública la denuncia. La Fiscalía de la Ciudad de México determinó que José Julián debía ser entregado a su abuela como medida de protección. Durante 38 días, el niño vivió con Maribel. Pero luego un juez dictaminó que Imelda recuperara la custodia definitiva. En junio de 2025, Maribel Guardia perdió oficialmente la batalla legal. José Julián volvió con su madre. Maribel declaró a la prensa: "No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño porque lo tuve desde que nació y hasta los 8 años". El 10 de mayo de 2025, Día de las Madres en México, Maribel Guardia no vio a su nieto. Cuando le preguntaron si habría reencuentro, respondió tajante: "No". La relación entre Maribel e Imelda está completamente fracturada. Pero hay más, porque José Julián no solo es el nieto de Maribel Guardia, es el bisnieto de Johann Sebastian, y como tal, tiene derecho a heredar la parte que le correspondía a su padre Julián. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y abogado, se convirtió en albacea del testamento de Julián. Y eso significa que Marco tiene voz y voto en la repartición de la herencia de Johann Sebastian. Erika Alonso, otra de las exparejas de Johann Sebastian y madre de Juliana Figueroa, se opuso. Erika fue la última esposa oficial del cantante cuando murió en 2015. Intentó ser reconocida como heredera a través de su hija Juliana, argumentando que era la viuda y madre de una menor de edad. Un juez desestimó su petición. Pero el conflicto sigue abierto. ¿Puede una familia sobrevivir cuando 5 mujeres diferentes dieron a luz a los hijos de un mismo hombre, y ese hombre nunca estableció un orden de sucesión?
La respuesta es, apenas. 9 años después de la muerte de Joan Sebastián, los herederos no han cobrado ni un solo peso de la herencia. Según José Manuel Figueroa, todos acordaron desde hace 7 años la manera en que se dividiría la riqueza, pero el proceso legal ha sido largo, tedioso, desgastante, complicado. En noviembre de 2024, Cipriano Sotelo, abogado encargado de la sucesión testamentaria, informó que los herederos estaban cerca de llegar a un acuerdo. La herencia se dividirá en 9 partes, una para cada uno de los 8 hijos, incluyendo las fracciones de los 3 fallecidos que irán a sus descendientes, y una para Alina Espino, la última pareja de Joan Sebastián. Alina Espino, cantante, fue quien acompañó a Joan Sebastián en sus últimos años. Con ella tuvo 2 hijas, Joana Marcelia y Dayave. Joana nació en 1998. Hoy tiene 27 años y es bailarina, actriz e influencer con 139,000 seguidores en Instagram. En 2024 se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York. Joana era muy cercana a Julián. Cuando él murió, escribió: "Mi hermano, mi amigo y mi gran maestro. A ti y a mí nos unía mucho más que la sangre y el apellido. Tuvimos la dicha de que nuestras almas hablaran el mismo idioma. Por eso sabíamos que las nuestras se eligieron desde muchas vidas atrás. Tengo fe en que esta tampoco será la última". Joana compartía fotos con Julián constantemente. En una escribió: "Tenerte es más que tener suerte". Dayave, la hija menor, es un misterio. Nadie sabe su edad exacta. Sus redes sociales están en modo restringido. Es la única de los 8 hijos que heredó los ojos azules de Joan Sebastián. Cuando Julián murió, Dayave publicó un breve mensaje agradeciéndole el tiempo que pasaron juntos. Nada más. Dayave no busca fama. No quiere ser cantante. No da entrevistas. Es como si hubiera decidido que el apellido Figueroa ya había cobrado suficientes vidas y ella no iba a ser siguiente. Comparte este relato si crees que la historia completa también incluye a quienes nunca salieron en la portada. Porque entre los hijos de Joan Sebastián hay un contraste brutal. José Manuel y Julián intentaron continuar el legado musical. Sarelea lo intentó y no pudo. Joana eligió el teatro y Dayave eligió el silencio. Los 3 muertos, Trigo, Juan Sebastián y Julián, nunca tuvieron la oportunidad de elegir. La relación entre José Manuel y Julián fue complicada. Después de la muerte de Joan Sebastián, los hermanos se distanciaron. Hubo disputas por la herencia. En 2018, José Manuel llegó a decir públicamente: "No voy a cambiar ni a pedir una disculpa por algo que es una realidad. Maribel Guardia no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Teresa". Esa frase hirió profundamente a Julián, porque aunque tenían el mismo padre, crecieron en mundos distintos. José Manuel es hijo de la primera familia, la que vivió las giras, los jaripeos, los inicios difíciles. Julián es hijo de la segunda etapa, cuando Joan Sebastián ya era una estrella consolidada. José Manuel vio a su padre luchar. Julián lo vio brillar. Y esa diferencia generó resentimiento. Cuando Julián murió, José Manuel asistió al funeral. Declaró a medios como Sale el Sol que una semana antes había hablado con su hermano por teléfono. Le extendió invitación al festejo de natalicio de Joan Sebastián, que organizó. Pero Julián rechazó porque quería hacer algo más privado. La relación entre él y yo ya estaba bastante bien, dijo José Manuel, pero todos sabían que no era del todo cierto. La muerte de Julián los reconcilió post-mortem, como suele pasar en las familias rotas. Sarelea, por su parte, tenía una relación especial con Julián. Cuando él murió, escribió en Instagram: "Julián, no sé si exista otra vida. A nosotros, por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, que hay algo más después de esta. No lo sé, hermanito. De lo que sí estoy segura es de que a ti esta vida te quedó chica. La pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. ¿Cuánto dueles, hermanito? Te llevas contigo parte de mi alma. Pero ni creas que te libras de mí. La última promesa que hoy te hago es que te voy a buscar en otras vidas, y te juro que te voy a dar todo el amor que voy a ahorrar en mi alma hasta verte otra vez. Vuela libre, hermoso ángel. Vuela, hermanito, luz en tu camino. Que del otro lado papá ya estaba ansioso de verte otra vez. Te amo, Julián, para siempre, hermano". Ese mensaje resume todo. Una familia unida por la sangre y el apellido, pero fragmentada por las circunstancias. 5 madres que nunca fueron amigas. 8 hijos que crecieron en casas distintas.
3 muertos antes de los 35 años. Y un legado musical que sigue generando millones pero que nadie puede tocar porque el hombre que lo construyó nunca quiso firmar un testamento. ¿Es el silencio la única forma de proteger la paz cuando el país reclama el mito? Algunos hijos de Johann Sebastian eligieron el silencio. Otros eligieron la música. Otros eligieron la batalla legal. Pero todos eligieron sobrevivir a un apellido que pesa más que cualquier herencia material. Hoy, en 2025, la sucesión testamentaria de Johann Sebastian sigue sin resolverse. José Manuel Figueroa, el hijo mayor, debutó como abuelo en febrero de 2024. Su hija Gabriela dio a luz a Bastión Bash Bailey. José Manuel presentó al bebé en Instagram como el dueño de Juliantla, la pequeña localidad de Guerrero donde nació Johann Sebastian, y donde el cantante organizaba cada 2 de febrero las fiestas más grandes del pueblo: cena, baile, carreras de caballos y 5 días de jaripeo. José Manuel heredó esa tradición. También heredó los ranchos, pero sobre todo heredó el peso de ser el único sobreviviente de la primera familia. Las hijas de Alina Espino, Johanna y Diyave, mantienen un perfil más bajo. Johanna sigue su carrera en Nueva York. Diyave vive en el anonimato. Juliana, hija de Erika Alonso, tiene 20 años y trabaja como modelo en redes sociales. Publicó fotos con Julián cuando murió y escribió: "Lo más bello del amor, Julián, se lleva en los corazones. Papá te espera". Pero según medios locales, Juliana habría tenido algunas diferencias con su hermano. No se sabe cuáles. Las familias públicas siempre tienen secretos que no se cuentan en Instagram. Y luego está el pequeño José Julián, 7 años, bisnieto de Johann Sebastian, nieto de Maribel Guardia, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. Un niño que creció escuchando las canciones de un abuelo al que nunca conoció. Un niño que perdió a su padre a los 4 años. Un niño que vivió 38 días con su abuela mientras su madre peleaba en los juzgados por recuperarlo. Un niño que hoy es parte de 2 herencias en disputa, la de Johann Sebastian y la de Julián Figueroa. Un niño que carga con un apellido que ha enterrado a 3 hombres antes de que cumplieran 35 años. ¿Qué se hereda cuando no se hereda la presencia? Los hijos de Johann Sebastian heredaron dinero, que aún no pueden tocar, propiedades que siguen en litigio, derechos de autor que se reparten en fracciones, y el peso de un apellido que México venera, pero que dentro de la familia significa dolor, ausencia y muerte prematura. Johann Sebastian fue el mexicano con más premios Grammy hasta 2015, 5 Grammy, 7 Grammy Latino, 700 canciones compuestas, 40 álbumes como solista, 50 años de carrera, Secreto de amor, Tatuajes, Un idiota, 25 rosas, Más allá del sol, Juliantla, canciones que México canta en cada boda, en cada funeral, en cada cantina, canciones que siguen generando regalías. Pero Johann Sebastian nunca fue dueño completo de su obra. Muchas de sus composiciones fueron interpretadas por otros artistas: Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, Lucero, Rocío Dúrcal. Eso significa que los derechos de autor se fragmentan. Y cuando los derechos se fragmentan, las herencias se complican. El caso de Johann Sebastian es un espejo para muchas familias públicas mexicanas. La fama construye imperios, pero no une familias. El dinero puede dividirse en 9 partes, pero el amor no se reparte en fracciones. Y cuando un padre tiene 8 hijos de 5 mujeres diferentes, la única forma de mantener la paz es que ese padre establezca las reglas antes de morir. Johann Sebastian no lo hizo, porque nunca quiso aceptar que se iba a morir. Porque creyó que 16 años con cáncer de huesos eran una señal de que era inmortal. Porque el número 13 lo acompañó toda su vida. Tuvo su primera guitarra a los 13 años. Su nombre artístico tiene 13 letras. Su último disco se tituló 13. Y murió un día 13. Como si el destino le hubiera dado todas las señales, y él las hubiera ignorado. Hoy, cuando suena Secreto de amor en un jaripeo de Guerrero, cuando Tatuajes llena una pista de baile en Jalisco, cuando alguien canta Juliantla en un karaoke de la Ciudad de México, están sonando las voces de 8 hijos que crecieron sin conocerse del todo. Están sonando los llantos de 3 madres, Teresa González, María del Carmen Ocampo y Maribel Guardia, que enterraron hijos. Están sonando los silencios de Imelda Garza Tuñón, que perdió a su esposo a los 27 años, y ahora pelea por criar a su hijo lejos de los reflectores. Están sonando las preguntas sin respuesta de José Manuel Figueroa,
que enterró a 2 hermanos y ahora tiene que administrar un legado que nadie ordenó. ¿Puede una cláusula notarial decidir quién pertenece y quién no a una familia? Legalmente, sí, pero emocionalmente, nunca. La familia Figueroa aprendió que los apellidos no protegen de la violencia, que el dinero no cura el duelo, que la fama no garantiza que tus hijos te recuerden con amor, que puedes ser el poeta del pueblo, el rey del jaripeo, el cantautor más premiado de México, y aún así morir sin dejarles a tus hijos una sola instrucción clara sobre cómo seguir adelante sin ti. Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015. Julián murió el 9 de abril de 2023. Juan Sebastián murió el 12 de junio de 2010. Trigo murió el 27 de agosto de 2006. 4 fechas que la familia Figueroa no puede olvidar. 4 fechas que se han convertido en días de luto nacional para quienes amaron a Joan Sebastián. 4 fechas que demuestran que los hijos de las leyendas pagan precios que nadie ve en los conciertos. Los apellidos no crían hijos. Los crían quienes se quedan cuando las giras terminan. Cuando los Grammys se guardan en vitrinas. Cuando las canciones dejan de sonar. Y solo queda el silencio de una casa demasiado grande en Juliantla. Y en el caso de Joan Sebastián, quienes se quedaron fueron 5 mujeres que nunca se pusieron de acuerdo, 8 hijos que crecieron en mundos paralelos, y un niño de 7 años que lleva el nombre de su padre muerto y de su bisabuelo inmortal. Un legado vale tanto como la dignidad de quien lo administra. Aun cuando un país entero lo reclame, José Manuel administra ese legado con la responsabilidad del hijo mayor que enterró a 2 hermanos. Zarelea lo administra desde su vida de influencer. Intentando que la música de su padre viva en sus redes sociales, Joana lo administra desde Nueva York, lejos del ruido mediático. De Llave lo administra en silencio, protegiendo su privacidad como si fuera lo único que le queda. Juliana lo administra con la incertidumbre de no saber si su madre ganará o perderá la batalla legal por ser reconocida como heredera. Y José Julián, el bisnieto, lo administrará cuando crezca y entienda que su apellido es tanto una bendición como una maldición. Porque al final, eso es lo que significa ser hijo de Joan Sebastián. Vivir con un apellido que México canta, pero que dentro de la familia significa pérdida, litigio, ausencia, y la certeza de que la muerte llegó 3 veces demasiado pronto, y que puede volver. Hoy, cuando escuchas Amor Eterno de Rocío Dúrcal, compuesta por Juan Gabriel, piensa que Joan Sebastián también le escribió canciones a Vicente Fernández. Cuando escuchas Un Millón de Primaveras, piensa que esa melodía lleva el sello de Juliantla. Y cuando veas a Maribel Guardia en televisión, recuerda que ya no ve a su nieto, que perdió a su hijo, y que la batalla legal por la herencia de Joan Sebastián sigue abierta 9 años después, porque un hombre que vivió 16 años con cáncer nunca quiso firmar un testamento. Esa es la verdadera herencia de Joan Sebastián. No los Grammy, no las 700 canciones,